Buenos días, compañeros. Mi nombre es Laura Natalia Corredor y el día de hoy mi grupo, el grupo G y yo, les hablaremos acerca del problema medioambiental de los microplásticos. Bueno, primero hablaremos acerca de qué son, posteriormente de dónde provienen, seguidamente por qué son un problema, luego cómo se pueden detectar y, por último, cuáles son las posibles soluciones para su extracción. Bueno, entonces, primero, los microplásticos son microesferas o partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA utiliza este parámetro para clasificarlos. Estos fragmentos se encuentran presentes en una multitud de productos de higiene como cremas exfoliantes, pasta dental, jabones, en las fibras sintéticas de la ropa, entre otros. En el año 2015, el Instituto de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda propuso una definición muy detallada que describe a los microplásticos como partículas sólidas y sintéticas de tamaño inferior a 5 milímetros. Además, son insolubles en agua y presentan una capacidad muy baja para degradarse. Hay actualmente alrededor de 5.250.000 millones de partículas de plástico flotando en la superficie de los mares y océanos del mundo, lo que equivale a 268.940 toneladas métricas de desechos. Estos fragmentos se mueven con las corrientes antes de llegar a playas, islas, corales o uno de los 5 grandes giros oceánicos. Como podemos observar, estos son los tipos más comunes de polímeros. Tenemos el nombre y su respectiva abreviatura. Entonces está el polietileno, abreviado PE, polipropileno, terftalato de polietileno, nylon 12, nylon 6, poliuretano, copolímero acrílico, polímero cruzado acrílico, poliacrilato, polimetacrilato de metilo, poliestireno y poliacuaterno. Como podemos observar, en la tabla de la izquierda tenemos los polímeros con sus respectivos monómeros y observamos cuáles son los tipos de productos que los contienen. Y en la imagen de la derecha observamos los códigos de identificación de las resinas de plástico, caracterizados del 1 al 7. Su función es que por cada número corresponde a un tipo diferente de polímero. El 1 corresponde al polietileno tereftalato, el 2 al polietileno de alta densidad, el 3 al policloruro de vinilo, el 4 al polietileno de baja densidad, el 5 al polipropileno, el 6 al poliestireno y el 7 a otro tipo de polímero. Aquí podemos observar sus propiedades físico-químicas. Entonces, como vemos, los polímeros se pueden clasificar en 3 tipos según estas propiedades: en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos se caracterizan por ser lineales. Entonces, como observamos en la imagen de la derecha, observamos que estos son el del tipo lineal, los termoestables son del tipo entrecruzados y los elastómeros son poco entrecruzados. Entonces, como podemos ver, tienen alta resistencia. Los termoplásticos no resisten el calor, sin embargo, los termoestables y los elastómeros sí. Y pues observamos los respectivos ejemplos correspondientes a cada una de estas clases. Para los termoplásticos está el PE, el PP, el PVC, las poliamidas y los poliésteres. Para los termoestables, las resinas epoxi y resinas fenoil, formaldehído y para los elastómeros, el caucho, el polibutadieno y el polisopropeno. Entonces, como observamos, los termoestables se disponen en forma de red, los termoplásticos están dispuestos de forma en la que no se enlazan, o sea, son del tipo lineales, y los elastómeros sí forman una especie de red ordenada, y por tanto ellos son los que tienen más tendencia a cristalizar. También los polímeros se clasifican por su tamaño. Existen polímeros primarios y polímeros secundarios. Entonces, los primarios son aquellos que miden menos de 5 milímetros y los secundarios son aquellos que provienen de objetos plásticos más grandes y por tanto son producto de la degradación de estos productos y son fragmentos como tal de estos productos más grandes. Posteriormente
Ya mi compañera les explicará acerca de dónde provienen estos polímeros. Bueno, ahora vamos a hablar de dónde provienen los microplásticos. Los microplásticos tienen muchísimas fuentes, las cuales son las que podemos, unas de ellas son las que podemos observar aquí, que están las plantas de tratamiento de aguas residuales, los productos de cuidado personal, las microfibras, los gránulos de plástico, los neumáticos y las calzadas. Cabe resaltar que se han encontrado microplásticos en todos los rincones del mundo. Han sido arrastrados a regiones montañosas, están presentes en las partes más profundas de los océanos, incluso en la nieve y también en el aire que respiramos se han encontrado. Bueno, las plantas de tratamiento de aguas residuales son consideradas una fuente de microplásticos, puesto que estas recolectan agua de variedades de usuarios, desde civiles hasta industriales. Igualmente, allí se acumulan polvos y desgastes de neumáticos, esto producto de la escorrentía de las lluvias. Entonces, todas estas fuentes de microplásticos llegan a las plantas de tratamiento, donde muchas veces el tamaño de la malla de los filtros que se utilizan en las plantas de tratamiento es demasiado grande para captar ciertos microplásticos, así como las microperlas y las microfibras. Entonces, de esta manera se va a permitir el ingreso a los cuerpos de agua. Bueno, seguidamente se presentan ciertos datos importantes en el estudio de los microplásticos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Una edad secundaria para una población de 650.000 con una eficiencia de eliminación del 98.41% da como resultado una liberación de 65 millones de partículas de microplásticos cada día. La planta con menor capacidad de retención de 84% y mayor por población equivalente a 1.200.000 puede descargar hasta 160 millones de partículas al día en su efluente. Bueno, otra fuente importante de microplásticos son los productos del cuidado personal, más específicamente las microperlas. Las microperlas son partículas de plástico sólido que tienen un tamaño de alrededor de menos de 5 milímetros. Comúnmente las microperlas están compuestas de polietileno, pero pues también pueden ser fabricadas ya sea con polipropileno, nylon y tereftalato de polietileno. Los primeros usos de las microperlas se dieron alrededor de los años 60 y 70 y se enfocaron en el campo de los cosméticos y de los productos de uso personal. Bueno, inicialmente se limitaron a la fabricación de jabones de manos, pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron reemplazando los exfoliantes debido a las mejores propiedades dermatológicas que poseen las microperlas. Bueno, como conocemos hoy en día, las microperlas no solamente se usan ya en exfoliantes y en jabones, sino que también tienen utilidad ya sea en las cremas de dientes, en los champús, en las sombras de ojos, en el desodorante y entre otros cosméticos y productos de higiene personal. Bueno, ahora aquí podemos observar algunos microplásticos utilizados en productos de cuidado personal, como el nylon 12, el cual se usa para cremas antiarrugas, el copolímero de etileno, el cual lo podemos encontrar en lápiz labial, productos en barra, cremas de manos, el poliuretano, que se puede encontrar en máscaras faciales, protector solar, rímel, el trimetilsiloxicalato, el cual lo podemos encontrar en cosméticos de color, cuidado de piel y también en protectores solares, teniendo en cuenta que estos son algunos de los microplásticos, de los muchos microplásticos utilizados en productos de cuidado personal. Un dato a tener en cuenta es que a nivel mundial la contribución estimada a los ecosistemas acuáticos de microperlas está entre 10.900 a 38.300 toneladas al año. Otra fuente de microplásticos, la cual los consumidores contribuimos inconscientemente, son los textiles sintéticos, los cuales liberan gran cantidad de microfibras durante distintos lavados. Entonces, las microfibras son filamentos sintéticos individuales que se entrelazan para hacer telas como poliéster, nylon y acrílico. Lo más preocupante es que se pueden liberar más de 1.900 fibras en cada ciclo de lavado de una sola prenda. Esto claramente pues varía dependiendo de ciertos factores, ya sea el material, el tipo de lavadora, la edad de la ropa, entre muchas otras. Cabe también resaltar que las microfibras representan más de un tercio de todo el plástico que llega al océano, lo que pues claramente puede provocar un efecto devastador en la vida silvestre. Otra fuente importante de microplásticos son los gránulos de plástico.
También se conocen como peles de plástico o, bueno, también son conocidos como peles de plástico de preproducción. Estos son componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. Seguidamente, estos pueden variar de tamaño, ya sea de 1 milímetro a 5 milímetros más o menos, representando así como el tamaño de una lenteja. Cuando estos compuestos se funden, se utilizan seguidamente para la fabricación de productos plásticos que pues, utilizamos generalmente a diario. Continuamente los gránulos de plástico también los podemos encontrar o pues se pueden utilizar en limpiezas abrasivas. Esto es, por así decirlo, como una limpieza con chorro de arena. Tienen un proceso similar, pero en vez de arena se utiliza son microplásticos. Un dato importante a tener en cuenta es que se estima que los gránulos de plástico son la segunda fuente directa más grande de contaminación por microplásticos en el océano. Neumáticos y calzadas. Bueno, los neumáticos para automóviles que generalmente usamos son polímeros complejos de diferentes tipos de compuestos sintéticos y cauchos naturales, los cuales también pues contienen diferentes químicos agregados, pero esto ya depende pues de las necesidades y de la aplicación que se le quiera usar, que se le quiera dar. Durante el uso o el desgaste de los neumáticos, estos empiezan a producir una amplia gama de polvos y desechos, los cuales pues son generados por la fricción entre el neumático y la carretera. Algunas partículas producidas son los microplásticos. Estos son tan pequeños que son fácilmente de transportar, ya sea a los distintos alcantarillados, los cuales van a llegar próximamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales, o también pueden llegar directamente a aguas circundantes, ya sea por la acción de las lluvias, por los vientos. Un dato importante a tener en cuenta es que el aporte estimado a los ambientes naturales por desgaste de neumáticos en el mundo es de 5.917.518 toneladas por año, teniendo en cuenta claramente que partes de estas toneladas van a ir directamente a los sistemas acuáticos. Ahora hablaremos acerca de los problemas que conllevan los microplásticos, los cuales pueden sufrir una degradación catalítica y esta dependerá del tamaño de las partículas. Este es un proceso químico que se lleva a cabo a temperaturas cercanas a las del medio ambiente y pueden implicar una hidrólisis que requiere agua o una oxidación que requiere O2. Ambos procesos pueden ser acelerados por la acción microbiana, el calor, la luz o una combinación de los mismos. El problema radica en que la pérdida de microplásticos o fragmentos nanoplásticos reduce la masa inicial sin cambiar la cantidad total de plásticos presentes. En las aguas residuales, gran cantidad de microplásticos se retiene en los lodos generados luego de los procesos realizados en las aguas residuales. Estos lodos se pueden utilizar en la agricultura y representan problemas significativos, ya que la interacción de microplásticos con contaminantes en el suelo pueden tener importantes implicaciones para la absorción y el transporte de contaminantes a otros lugares. Además, los microplásticos presentes en los lodos pueden degradarse por fotodegradación y degradación termooxidativa, lo cual produce un problema de contaminación por microplásticos propagada por la tierra. También hay una gran probabilidad de que grandes contaminantes presentes en los microplásticos lleguen a aguas dulces y las contaminen. En el suelo, debido a las tasas de degradación, desintegración o lixiviación de algunos microplásticos, resulta ser un inconveniente preocupante en aspectos ambientales. Los aspectos sobre el medio ambiente y la función del suelo suelen ser cambios físicos en la estructura del suelo y los posteriores efectos en las interacciones de agua y suelo y la función microbiana. Uno de los aspectos que cambian el suelo es la densidad aparente, la cual se correlaciona con la calidad del suelo y la capacidad de enraizamiento, es decir, una mayor densidad aparente podría reducir el crecimiento de las raíces. Otro aspecto importante es la disminución de los agregados estables en agua,
lo cual se considera en un empobrecimiento de la estructura del suelo, ya que podría reducir la diversidad de los microambientes del suelo. Los microplásticos no solo pueden modificar la uniformidad de la comunidad en términos de biomasa, sino que también pueden afectar potencialmente la uniformidad de la comunidad en términos de abundancia o supervivencia de especies. Esto se encuentra muy ligado con los aspectos expuestos en el suelo. En los animales marinos, desde el zooplancton hasta las ballenas, pueden ingerir desechos plásticos. Estos pueden ser accidentalmente ingresados al cuerpo por estar flotando en el agua, y ellos pueden confundirlos con presas o ingerirlos de presas más pequeñas que se encuentran más abajo de la cadena alimenticia. Y pues cuando se encuentran en el interior de los animales pueden provocar problemas debido a que no proporcionan ningún valor nutricional y pueden bloquear el sistema digestivo en las criaturas más pequeñas, produciendo incluso hasta la muerte. Finalmente, en los humanos, pueden desencadenar respuestas biológicas localizadas dada su captación y resistencia, debido a la naturaleza biopersistencial que tienen, pudiéndose absorber y trasladar a través de las células vivas al sistema linfático y al sistema circulatorio, acumulándose potencialmente en órganos secundarios o impactando al sistema inmunológico y la salud de las células. Algunas de las respuestas biológicas producidas por los microplásticos son la intoxicación, la genotoxicidad, el estrés oxidativo, la apoptosis, la necrosis. Estas respuestas pueden provocar daños más graves como lo son el daño tisular, la fibrosis y la carcinogénesis. Uno de los tópicos más importantes dentro de la temática de los microplásticos es el cómo se pueden detectar a estos en los diferentes medios en donde están siendo una fuente contaminante de alto nivel. Comencemos con los peces. Para determinar el tipo de microplásticos y la cantidad de estos dentro de los cuerpos de los peces, se comienza con la extracción y la digestión del tracto entero digestivo, empleando un tratamiento alcalino para la descomposición o deshacernos de la materia orgánica. Otros estudios emplean una solución de ácido nítrico al 5% y peróxido de hidrógeno al 15% a temperaturas de 40 grados Celsius. Posterior a esta digestión se genera una filtración por membrana con microfibra de vidrio, debido a que los ácidos no atacan este tipo de fibras y no hay error alguno en el experimento. Continuando con una identificación del microplástico empleando esteroimicroscopios, que son los mismos que se encuentran en laboratorios de biología, para la separación por tamaños y características morfológicas. A posteriori, se caracterizan los microplásticos por forma morfométrica y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para determinar el tipo de plástico y determinar la fuente de contaminación. En diferentes estudios se han demostrado que el nivel trófico y la ruta alimenticia deben ser consideradas para escoger el método de análisis, sea por tratamiento alcalino o por métodos ácidos. Continuando ahora con las aguas residuales, vamos a identificar diferentes métodos para la separación de los microplásticos, comenzando por el método NOAA. El método NOAA, que por sus siglas proviene de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, es el más empleado, debido a que comienza con una digestión de materia orgánica con peróxido de hidrógeno en presencia de iones de hierro 2+, que funcionan como catalizador. Posterior,
se genera un aumento en la densidad de la fase líquida con una solución de cloruro de sodio o cloruro de zinc, esto aprovechando la baja densidad de los microplásticos que empiezan a flotar y facilitan su extracción. Para finalizar, con este método se genera un filtrado con mallas desde 0.7 hasta 125 micrómetros y de estos se extraen los microplásticos. Otras investigaciones generalmente utilizan directamente la filtración por mallas, desde 20 hasta 500 micrómetros. Las muestras que quedan por encima de la malla se transfieren a un recipiente de vidrio con agua desionizada y posteriormente se filtran al vacío. El método de centrifugación es de los pocos utilizados debido a que tiene varias contras. El método basa en emplear la centrifugación de 2 a 20 minutos desde 4000 a 4500 revoluciones por minuto y posteriormente se genera una filtración simple. Los contras que mencioné anteriormente son que se pueden deformar los microplásticos, romper o comprimir, lo que genera un mal análisis de resultados debido a que no vamos a tener los tamaños reales de medición. Para terminar, el método de tinción es uno de los más empleados y de bajo costo. Lo que utiliza es una solución de rosa de bengala para colorear las fibras naturales y otras partículas orgánicas coloidales, donde los microplásticos no se ven coloreados y por lo cual son fácilmente extraíbles. Los métodos de identificación y cuantificación para los diferentes métodos después de la separación es la inspección visual con microscopio óptico, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la espectroscopía Raman y la microscopía electrónica de barrido. La primera, que es la inspección visual, puede generar falsos positivos o falsos negativos, debido a que el color del plástico puede ser de difícil determinación. Se pueden ver otros tipos de muestras que no sean microplásticos. Tanto la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier como la Raman determinan el tipo de microplástico o la composición química de estos. Y la microscopía electrónica de barrido se determina para estudiar la superficie de los microplásticos. En cuanto al agua dulce o el agua potable, se comienza con la separación como anteriormente. Aquí vamos a determinar dos muestras diferentes, la de agua embotellada y de grifo y la muestra que se utiliza de plantas de tratamiento. Para el agua embotellada y de grifo, debido a que no hay materia orgánica, debido a que es de consumo directo, se emplea el método de tinción para determinar si existe la posibilidad de que haya algún tipo de microplástico. Por otro lado, se emplea también el método de precipitación con una sal de ETA. Es muy raro encontrar este análisis, sin embargo, se ha empleado. Esto reduce el número de minerales y facilita la identificación de partículas de plástico. Ya vamos a ver por qué tipo de métodos. Para el agua que proviene de plantas de tratamiento, primeramente se hace una digestión con solución de peróxido de hidrógeno para remover cualquier tipo de material orgánico. Posterior se genera una filtración con filtros desde 0.2 micrómetros de óxido de aluminio. De esta forma ya tendríamos los microplásticos separados. Ahora queda la identificación y cuantificación, para lo cual se genera inspección visual con microscopio óptico, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y espectroscopía Raman. Como ya lo mencionamos antes, los métodos como la inspección visual con microscopio óptico, pueden generar falsos positivos, debido a que puede haber fallas humanas en la separación de los microplásticos. Dada la problemática anterior mencionada, se han planteado distintos tipos de soluciones para la extracción de este tipo de contaminantes. Para los cuerpos acuíferos se han planteado dos posibles formas de extracción masiva de microplásticos. La primera es el empleo de bioreactores de membrana. Debido a que extraer microplásticos mediante membranas puede ser perjudicial y peligroso para la vida marítima, se extraen ciertas cantidades definidas de volumen de agua y se hacen pasar mediante membranas dentro de unos bioreactores a gran escala. Uno de los métodos
que ha aumentado auge es el empleo de ferrofluidos. Mediante la utilización de polvo de magnetita y aceite vegetal se demostró que los microplásticos se adhieren a este ferrofluido y mediante imanes se pueden extraer fácilmente, sin afectar vida marítima.